¿Ya? Tema 4, historia de Bolivia. Vamos a avanzar lo que es la historia de Bolivia. ¿Ya? Introducción. Bolivia nació a la vida independiente como una república en el año 1825, 6 de agosto de 1825, después del largo proceso de la Guerra de la Independencia. La nueva república nació sobre el territorio de la Real Audiencia de Charcas, que era una división administrativa de la corona española. Antes de la llegada de los europeos se desarrollaron en nuestro territorio un sinnúmero de culturas a través de la historia. Los pueblos originarios, cultura andina. El hombre llegó a las zonas andinas aproximadamente en el año 10.000 a.C. La vida en el medio andino presenta algunas dificultades. Los tubérculos, en especial la papa, fueron la base de su alimentación. Las llamas y alpacas fueron domesticadas para usarlas como medio de carga y transporte y para la producción de carne y lana. Los restos más antiguos que se han encontrado son los de la cultura vizcachani. Hay restos también de la cultura huancaraní en la zona del lago Popó, y por ello sabemos que esa cultura conoció el cobre. De la cultura chiripa, que se desarrolló junto al lago Titicaca y quedan restos arquitectónicos de sus templos y casas. En la cuenca lacustre, desde el lago Titicaca, el Popó hasta el Salar de Uyuni, se desarrolló la cultura aymara, siendo Tiahuanaco un ejemplo de su esplendor y dominación del área andina. Tiahuanaco es una cultura que se desarrolló en varias fases. Primero la aldeana, durante la cual cultivaba la papa y elaboraron utensilios de cerámica y comenzó a utilizar los metales. La segunda fase es llamada urbana, ya que comienza a construir ciudades con templos y surgen los estratos sociales y las primeras formas de gobierno. La última fase es la imperial, cuando Tiahuanaco se expande hacia el norte y hacia el sur. Señoríos collas. Ante la desaparición de Tiahuanaco surgieron varios reinos de habla aymara, llamadas señoríos collas. Están compuestas por los siguientes pueblos: collas, lupasas, omasuyos, pacajes, carangas, charcas y chinchas. Los ayllus eran la organización social y económica básica de los aymaras. Estaban gobernados por un curaca o vilacata y tenían un dios tutelar. Fíjense este gobierno, este sistema social de los aymaras colocaba como jefe a un curaca o vilacata, que se llama, y él era el que mandaba entre todas las personas esas de ese lugar geográfico, ¿ya? La sociedad aymara estaba jerarquizada: en la cúspide la clase dirigencial o los dirigentes, luego los artesanos y en la base los campesinos. Una de sus características más sobresalientes fue la construcción de pucaras, una fortaleza de piedra sobre colinas y chulpas, tumbas de adobe y algunas de piedra. Dominio inca. Los pueblos aymaras fueron posteriormente sometidos por el imperio inca, que les impuso su idioma, el quechua, y su religión junto al culto del dios Inti. El territorio de los señoríos collas pasó a llamarse Collasuyo, una de las 4 divisiones de su imperio. Debieron asumir las formas sociales, económicas y de pago de tributos del imperio inca. Fueron 11 los incas que gobernaron y ampliaron su imperio. Huayna Cápac decidió dividir su imperio en 2 partes para cada uno de sus hijos. Huasca recibió el sur del imperio y Cusco su capital,
y Atahualpa al norte y Quito su capital. Culturas del Oriente. Lo conocemos como el Oriente, a lo que corresponde a la tierra baja de Bolivia. El Oriente estaba habitado por una infinidad de naciones nativas diferentes, cada una con su propia lengua y religión, que no tenían unidad política. Los grupos vivían en el Oriente se les ha dividido en tres zonas culturales geográficas: ecológica, Mauritania al norte y con un ecosistema amazónico, Chiriguán al sur, el de la zona del Chaco, y el centro, Chiquitania, en el espacio geográfico de transición entre el Chaco y la Amazonía. Mauritania. La mayor parte de sus pueblos tienen origen arawak. Eran grandes agricultores, construyeron una de las mayores obras hidráulicas del continente, haciendo canales y terraplenes. Se dedicaban al cultivo de la yuca y se alimentaban de la caza y pesca y recolección de alimentos. Entre los principales pueblos tenemos Mojo, Bauré, Cayubaba, Itonoma, Movima, Canicha. Usaban el algodón para vestirse, y construyeron sus casas de madera, barro y palma. Se fijan, de alguna manera toditas estas culturas, y la mayor parte de las que todavía persisten, han sido colocadas en la constitución política del Estado, ¿ya? Chiquitania es la zona central, corresponde al estado chiquitano y a los llanos. La mayor parte de los pueblos tienen origen chiquitano y chapacurá, cultivan la yuca y el maíz. Al igual que los pueblos del norte, construyeron sus viviendas de madera, barro y palmas y cultivan el algodón y usan vestimenta. Chiriguanía. Los chiriguanos tienen su origen guaraní. Se encuentran al sur, en un pueblo guerrero, y llegaron hasta las estribaciones de los Andes, no permitiendo que el imperio inca se extienda. Esto es histórico, porque ellos llegaron a defender, parece que hasta Samaipata, de la invasión de los incas. Su nombre significa mestizo, hijo de hombres guaraní y mujeres de otras naciones. Esto demuestra su carácter conquistador y guerrero. La Real Audiencia de Charcas. Las audiencias eran tribunales de justicia y algunas, como la de Charcas, tenían competencias administrativas, militares y normativas sobre su territorio. La Audiencia de Charcas fue creada en 1559 por la corona española para administrar mejor los centros productores de plata, que allí fueron descubiertos. Dependían del Virreinato del Perú. Las principales ciudades fueron fundadas de acuerdo a la llegada de los conquistadores. 1538, La Plata o Chuquisaca fue fundada por Pedro de Ansúrez. Era la ciudad capital de la Audiencia de Charcas. 1545, Diego Hualpa, un indígena, descubrió el Cerro Rico de Potosí. La gente fue llegando y aunque Potosí no tuvo una fundación formal. En 1548 el rey le da el título de Villa Imperial de Potosí, convirtiéndose luego en la ciudad más poblada del mundo. 1548, Alonso de Mendoza fundó la ciudad de La Paz. 1561, Ñuflo de Chávez funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Chávez, a diferencia de los demás fundadores, salió de Asunción. 1571, por orden del virrey Toledo, se fundó la villa Oropesa o Cochabamba. 1574, Luis Fuentes fundó la villa de San Bernardo de Tarija. 1606, Manuel Castro de Padilla fundó Oruro con el nombre de Real Villa de San Felipe de Austria, después que se descubrieron minas cercanas. 1686, el padre Cipriano Barace funda la misión jesuita de Trinidad. La economía de la Real Audiencia de Charcas estaba basada en la producción de plata de los centros mineros de Potosí y posteriormente de Oruro. En 1573, la corona española creó la Casa de la Moneda en Potosí
y era la única que fabricaba las monedas usadas en España y América. La producción de plata se hacía a través de empresarios privados que pagaban al Estado español un 20% de su producción, lo que se conocía como el quinto real. En 1776 la audiencia de Charcas dejó de depender del Virreinato del Perú y pasó a depender del Virreinato del Río de la Plata, con su capital en Buenos Aires. En la ciudad de La Plata funcionaba desde 1624 la Universidad de San Francisco Xavier y fue el centro de formación académica más importante del sur del continente. La universidad es de Sucre, San Francisco de Xavier. La independencia. En 1808 España fue invadida por Francia y el rey Fernando VII fue encarcelado. En España se formaron juntas de gobierno para gobernarse, mientras el rey estuvo cautivo y también para expulsar al ejército invasor francés. En América, los americanos criollos y mestizos también decidieron formar juntas de gobierno para gobernarse mientras el rey esté en prisión. Uno de los primeros levantamientos se dio en la ciudad de La Plata, capital de la audiencia de Charcas, el 25 de mayo de 1809. El malestar contra el mal gobierno español no era solo de los criollos y mestizos, sino también de los indígenas, que se rebelaron en varias ocasiones por los altos impuestos que debían pagar. Los levantamientos indígenas que influenciaron en la guerra de la independencia son tres. Tomás Catari en Potosí, en 1778. Túpac Amaru en el Cusco, en 1780. Su nombre era José Gabriel Condorcanqui. Era de origen quechua, muy rico y descendiente de los incas. Se enfrentó a los españoles, pero su rebelión fue reprimida. Túpac Katari, un aymara de La Paz, quien en 1781 cercó la ciudad de La Paz. Su nombre era Julián Apaza y a diferencia de Túpac Amaru era pobre. Su rebelión también fue reprimida. Fue en 1810 que la guerra se inició con fuerza. La audiencia de Charcas pertenecía al Virreinato del Río de la Plata y en Buenos Aires, su capital, el 25 de mayo de 1810, derrocaron al virrey y se instaló una junta de gobierno. Desde allí salieron patriotas argentinos y difundieron las ideas de la patria. El 14 de septiembre de 1810 en Cochabamba, el 24 de septiembre de 1810 en Santa Cruz, el 10 de noviembre de 1810 en Potosí y el 12 de noviembre de 1810 nuevamente en La Plata. En todas estas ciudades se formaron juntas de gobierno patriotas. Sin embargo, desde el Perú salieron realistas a reprimir las ciudades que habían apoyado a los patriotas. Con la derrota de los patriotas argentinos en manos de los realistas del Perú, la audiencia de Charcas quedó dominada por el poder realista. Fueron los ejércitos colombianos dirigidos por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre que a partir de 1822 enfrentaron a las tropas realistas del Perú. Bolívar vence a los realistas el 6 de agosto de 1824 en la batalla de Junín y Antonio José de Sucre el 9 de diciembre en la batalla de Ayacucho. Quedaba en la audiencia de Charcas el realista Pedro Antonio de Olañeta, quien fue derrotado en la batalla de Tumuzla el 1 de abril de 1825. Con esa derrota la audiencia de Charcas quedó libre y el 6 de agosto de 1825 se proclamó un país libre e independiente. El nuevo país se llamó Bolivia, en honor a Bolívar, y la capital fue la ciudad de La Plata, que se llamó Sucre, en honor al mariscal de Ayacucho. En el año 1826 se reúne la primera asamblea constituyente y se promulga la primera constitución. Bolivia era un país republicano, representativo y unitario. Se estableció la división de poderes ejecutiva, legislativa y judicial. También se crearon los símbolos patrios de la bandera y el escudo nacional. Una vez fundada la República de Bolivia, estaba compuesta por 6 departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba.
La extensión del nuevo país era de 2.300.000 kilómetros cuadrados y la población llegaba a 1,5 millones de habitantes. Fíjense esta diferencia, ¿no?, del territorio que tenemos, porque todas las demás, nuestro territorio era bastante grande y ha sido, ha sido cercenado por las guerras y también por algunos acuerdos de los gobiernos anteriores. El primer presidente de nuestro país fue Bolívar y el segundo Sucre. Ambos eran liberales, por ello confiscaron los bienes de la iglesia, impusieron la educación pública y obligatoria y abolieron los sistemas de explotación de indígenas como la mita. En 1929, a la salida de Sucre, asumió como nuevo presidente Andrés de Santa Cruz, quien había sido realista y luego se pasó a las filas patriotas. Santa Cruz gobernó hasta 1839. Durante su gobierno se volvió al modelo conservador y proteccionista. Organizó nuevamente al Estado, promulgó una nueva constitución y nuevos códigos jurídicos. En esta parte de esta historia del gobierno hay dos oportunidades en la historia que se cambian los códigos. Esta es una segunda o tercera la que ha habido recientemente. Este gobierno de Santa Cruz impuso los códigos Santa Cruz, que se llamaban en aquella época, ya que eran las leyes que nosotros conocíamos, muy antiguamente. Santa Cruz buscaba la unión con el Perú, y en 1836 formó la Confederación Perú-Boliviana, conformada por tres partes: Nor Perú, Sur Perú y Bolivia. Durante el gobierno de Velasco, el ejército peruano dirigido por Gamarra invadió Bolivia, pero fue derrotado en la batalla de Ingavi. Posteriormente asumió la presidencia José Vallivian, quien partió el departamento de Santa Cruz, creando el departamento del Beni en 1842 con la provincia de Mon. Al iniciar su vida independiente, Bolivia pasaba por una crisis económica, pero en la segunda mitad del siglo XIX comenzó a explotar las minas de plata y con ello atrajo la inversión extranjera y la plata fue exportada trayendo algunos beneficios. Después del auge de la plata se inició el auge de la goma elástica que se producía en el departamento del Beni y se exportaba por el río Madera y luego el Amazonas. Estas dos situaciones económicas han sido características cada una de su propia época. El oro y la plata ha tenido su época, igual que la goma y la castaña en el Beni. En lo político, Bolivia vivía mucha inestabilidad, ya que los golpes de Estado eran continuos. En lo social, si bien todos los bolivianos eran iguales ante la ley, se mantenían las diferencias, especialmente con la población indígena. Un poco de las pérdidas territoriales. ¿Ya? Nosotros vimos en anterioridad que llegamos a muchos más kilómetros cuadrados y que el país ha sido, de alguna manera, se ha tenido muchas pérdidas territoriales. Algunas de ellas en las diapositivas que estamos pasando las vamos a explicar y dar a volver a conocer, porque esto de alguna manera ya lo hemos llevado. Ya Bolivia ha perdido la misma cantidad de territorio que hoy posee. La misma cantidad de territorio que hoy posee, casi la mitad, quiere decir. Este territorio se lo perdió en tratados con países vecinos o en guerra con ellos, en conflictos armados, ¿no? Los territorios cedidos a los países vecinos por tratados fueron, dice, ¿no? Una Atacama cedido a Argentina en 1829, 35.910 kilómetros cuadrados. Mato Grosso, cedido a Brasil en 1867, con 57.733. Lo mismo brasilero cuando vamos a visitar el Mato Grosso, que pasando la frontera con el Brasil por el lado de Puerto Suárez, entonces pasamos a lo que es el Mato Grosso y ellos se ríen, ¿no? Porque por la forma en que le cedimos el territorio, es una comprensión de un terreno que se llama Corumbá y es una faja amplia de un lago grandísimo que hay, ¿no? Y que puro embarcaciones que son, y bueno, y es un puerto bastante hermoso. Ese territorio era boliviano. Parte del Acre
Seguido al Brasil en 1860, 251.000 kilómetros cuadrados. Lado con Pando, parece continuidad de la frontera con el departamento de Pando. Chaco Central, cedido a la Argentina en 1889, 130.095 kilómetros cuadrados. Puro o Apolobamba, cedido al Perú en 1902, 250.000 kilómetros cuadrados. Fueron 3 las guerras en las que nuestro país se enfrentó y el principal motivo fueron los recursos naturales. Primero el guano y el salitre, luego la goma elástica y finalmente el petróleo. Aquí vamos a quedar para más adelante seguir por el tema del horario que tenemos de clase. Vamos a seguir el día de mañana con la Guerra del Pacífico. Gracias por su atención y lo espero el día de mañana. Ya, listo. Hasta mañana, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Buen día.